Quiero darles la bienvenida a todos, a todas, a todes quienes han podido conectarse desde distintos lugares, especialmente a las personas que prepararon sus presentaciones, queridos y queridas colegas que también van a comentar. El evento de hoy se llama Conexiones entre la nueva canción en Colombia, no, entre conexiones entre la nueva canción y las escenas musicales en Colombia. Es la segunda de una serie que estamos organizando como parte de la red de estudios de la nueva canción en perspectiva transnacional y que son alojados por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el Instituto de Música donde trabajo y donde Javier Rodríguez también ahora está como investigador postdoctoral, así que les damos una cordial, calurosa bienvenida. Les cuento cómo vamos a proceder el día de hoy. Tenemos dos ponentes invitados y dos comentadoras. Vamos a comenzar con las dos ponencias, luego vamos a tener un momento de comentarios de estas dos comentadoras y finalmente un espacio de conversación con las personas que estén aquí asistiendo, escuchando. Si tienen preguntas o comentarios las pueden ir anotando en el chat y luego las vamos a recoger en la medida que el tiempo nos dé. Entonces, voy a dar la bienvenida primero a Joshua Katz-Rosen, que obtuvo su doctorado en etnomusicología del Centro de Posgrado de la City University de Nueva York. Ha sido docente en la Universidad de California en Santa Cruz, en el Brooklyn College en Nueva York, en la Universidad de los Andes en Bogotá y en Franklin and Marshall College en Pensilvania. Y actualmente está preparando un libro sobre la evolución de la canción protesta en Colombia, y su último artículo sobre este tema acaba de ser publicado en la Revista Colombiana de Antropología. Entonces le voy a dar la bienvenida a Joshua, que nos va a presentar por 30 minutos su trabajo. Muchas gracias. Dame un minuto para preparar la tecnología. Okay. ¿Sí ven la pantalla? ¿Sí? Ok. ¿Y me escuchan bien? Ok. Bueno, entonces mi charla hoy se titula Canción Protesta, Nueva, Social, Terminologías de la Música Contestataria en Colombia en Tiempos de Conflicto. Y lo que quiero hacer yo es dar más o menos un panorama de esta vertiente musical del nuevo cancionismo, la canción protesta. Y voy a trazar las terminologías que se han usado para la música contestataria en Colombia. Y quiero además demostrar que los cambios terminológicos que han habido corresponden a cambios mucho más importantes, más amplios, digamos, en las perspectivas públicas sobre la resistencia armada en Colombia dentro del contexto del conflicto armado. Voy a pedirles para comenzar un poquito de autobiografía para que puedan entender mi perspectiva cuando comencé mis investigaciones sobre este tema. Yo crecí en Costa Rica en los años 80, soy hijo de norteamericanos que estuvieron involucrados en los movimientos de solidaridad con Chile, con los movimientos de liberación en Centroamérica. Entonces yo crecí escuchando la música del nuevo cancionero argentino, la nueva canción chilena, la nueva trova cubana. Y aquí pongo énfasis en lo nuevo, ¿sí? Nuevo cancionero, nueva canción, nueva trova. Por ejemplo, este disco de Ángel Parra, de hecho, del chileno, fue editado en Canadá y mi mamá asistió en la edición del disco y bueno, como casi el 99% de la gente de esa índole, ellos tuvieron este es un cassette de su colección, aquí con las iniciales de mi madre, de Silvio Rodríguez. Más tarde, pues estudié etnomusicología en Norteamérica y cuando uno queda con la sensación
tomando cursos de música latinoamericana o etnomusicología en Norteamérica, que la música contestataria en América Latina se llama nueva canción, ¿cierto? Este libro, este texto que se usa en muchos cursos de músicas del mundo, en cursos de pregrado, tiene el capítulo sobre Latinoamérica, tiene una sección bastante amplia sobre la nueva canción chilena. Entonces los estudiantes de pregrado se hacen esta idea de que esta es la música contestataria de Latinoamérica. Entonces yo afirmé en mis propuestas iniciales, cuando iba a comenzar a trabajar en Colombia, que yo iba a indagar en la nueva canción colombiana. Pero rápidamente, cuando comencé los trabajos de campo, me di cuenta que iba a que revisar esta terminología. Entonces, como ya se dieron cuenta en el título de la charla, voy a manejar 3 términos. Y son canción protesta, nueva canción y canción social. Y cuando estaba haciendo mi trabajo de archivos de prensa, tuve digamos, una impresión un poco anecdótica de que hubo un cambio terminológico. Al principio se usó canción protesta, luego hablaron de nueva canción y ya cuando estuve en Colombia en los últimos 10 años, pues se hablaba de canción social. Entonces quise comprobar esta impresión y compilé este gráfico para, digamos, para comprobar para mí mismo que los cambios terminológicos que hubo. Entonces, este gráfico muestra el promedio anual de la incidencia de términos, de estos 3 términos musicales. Y entonces, lo que muestra es que entre 1967 y 1970 hubo un promedio de 9 menciones de canción protesta. Esa es la línea azul. Y la línea roja muestra cuando surge la nueva canción y la línea verde la canción, el término de canción social. Y eso lo hablaré en más detalle mientras vamos avanzando. Y esto se basa en más o menos 325 fuentes impresas. Entonces comencemos con la canción protesta. Porque como ven, entre 1967 y 1974 se hablaba exclusivamente de canción protesta. Y el discurso periodístico ocurrió en el semanal del Partido Comunista de Colombia, que es Voz Proletaria, y fue en torno a un movimiento de canción protesta que fue basado en el Centro Nacional de la Canción Protesta, que fue fundado en 1968. Entonces, por ejemplo, tenemos este afiche del Festival de la Canción Protesta, auspiciado por el Centro Nacional de la Canción Protesta. Y este centro estuvo basado en la Casa de la Cultura de Bogotá, en el barrio de la Candelaria. Y bueno, un recorte de prensa de Voz Proletaria, donde anunciaban y comentaban este fenómeno de la canción protesta. Creo que muchos de ustedes conocen el contexto político. Esto ocurre mientras están surgiendo las guerrillas comunistas en Colombia. Y entonces estos cantantes de protesta que participaban en este movimiento reprodujeron en sus textos los discursos a favor de los grupos guerrilleros que circulaban en los círculos de izquierda. Entonces, quiero poner un ejemplo del tipo de canción que se cantó en los contextos del Centro Nacional, perdón, de la canción protesta. Y bueno, esta es una canción de
un cantautor llamado Pablo Gallinazo. Él participó en los comienzos del Centro de la Canción Protesta, luego se independizó y publicó discos comerciales, eh, pero fue uno de los primeros cantautores en ser etiquetado como cantante de canción protesta y sus canciones aparecen en varios de los cancioneros de militantes y fueron cantados por esta gente. Entonces vamos a escuchar un extracto de su canción Cinco Balas. Por todo lo que me hicieron, lo que hacen y lo que harán. Voy a tomar el fusil con 10 campesinos más. Voy a tomar el fusil con 10 campesinos más. Que si lo cogió Bolívar, antes lo tomó Galán. Y a mí que soy de esta tierra no me da miedo pelear. Y a mí que soy de esta tierra no me da miedo pelear. Entonces, yo analicé la letra de más o menos 110 canciones de los cancioneros de esta época y concluí que estas canciones generalmente ensalzaban la idea de la resistencia armada colectiva, ¿cierto? Vamos a tomar el fusil con 10 campesinos más, con la guerrilla, como respuesta a las injusticias que identificaban. Y estos cancioneros están repletos con canciones con títulos como Me voy para la guerrilla, guerrillero colombiano, etcétera, etcétera. Y hay mucha mención de fusiles y armamentos, etcétera. Quiero resaltar algunos otros nombres. Ya hablé de Pablo Gallinazo. Quiero comentar el nombre de Ana y Jaime, especialmente cuando estamos hablando de conexiones con las nuevas canciones de otras partes, porque ellos, este dúo, popularizó en Colombia canciones como A Desalambrar de Daniel Biglietti, el uruguayo, que también tuvo una interpretación de Víctor Jara, al punto de que muchos en Colombia piensan que esa canción es de Ana y Jaime. Entonces, y también canciones del venezolano Ali Primera. Y ellos fueron muy jóvenes y aprendieron estas canciones en las peñas del Centro de la Canción Protesta. Que de hecho las peñas fueron, hubo un dramaturgo chileno, Gustavo Gac Artigas, que ayudó que fue un participante íntegro de ese movimiento. Bueno, Ana y Jaime, luego el nombre de Luis Gabriel, esta es una figura un poco rara. Él realmente era un cantautor romántico, pero se asoció con la canción protesta y más que nada quiero usar su nombre para mostrar cómo cambia el género con cuál está asociado. Entonces vemos que él estuvo en festivales de canción protesta y vamos a ver cómo cambia eso. Bueno. Seguimos a la nueva canción y vemos que este término comenzó a aparecer a mediados de los años 70. Al principio realmente era la cobertura de prensa sobre artistas extranjeros de Chile, Argentina, que venían a presentarse en Colombia. Pero ya a finales de la década era evidente que músicos colombianos que eran cercanos a círculos de izquierda quisieron vincularse a este fenómeno latinoamericano que estaban conociendo, aprendiendo más sobre estos movimientos. Entonces, es interesante porque hay una musicóloga muy conocida que escribió que
Colombia nunca tuvo un movimiento de nueva canción, pero sin embargo los archivos de prensa demuestran que sí hubo un movimiento organizado, un poco institucional que existió entre 1976 y 1980. Aquí vemos pues anuncios sobre el movimiento de la nueva canción, todavía en Voz Proletaria, el semanal del Partido Comunista. Y así, a comienzos digamos, 1976, los músicos comentaban el hecho de que faltaba un movimiento como la nueva canción chilena, como la nueva trova cubana, y entonces en los próximos meses, de hecho, establecieron un movimiento más o menos estructurado y debatieron sus objetivos principales. Aquí vemos un poco que querían forjar una cultura nacional y si leemos un documento de este movimiento, nos podemos dar más ideas de qué pretendían. No sé si está cortado aquí arriba, pero dice esto es del llamamiento al Festival Nacional de la Nueva Canción. Y dice, frente a la tendencia inculcada en nuestro pueblo por todos los medios de comunicación masiva de sobrevalorar las producciones culturales extranjeras y menospreciar nuestros auténticos valores musicales, reduciendo estos últimos a un plano secundario o desvirtuando inescrupulosa y servilmente sus raíces para asemejarlas a las del padrino cultural que son mejor cotizadas en el mercado, empieza a tomar cuerpo en el sentimiento de algunos artistas y patriotas honestos la necesidad de rescatar, difundir y desarrollar nuestra cultura musical. Y creo que nuestros colegas chilenos, argentinos, uruguayos, cubanos pueden hablar sobre algunas similitudes entre este lineamiento y los de los movimientos en esos países. Organizaron varios festivales de nueva canción, incluso en ciudades de la costa atlántica de Colombia, que normalmente no asociamos con este tipo de música. Y quiero resaltar de nuevo otros nombres y el renombramiento, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan de Luis Gabriel, que era cantante de protesta? Pues ahora está metido en lo de la nueva canción. Eliana era otra cantante de protesta, ahora participante de este movimiento de nueva canción, y voy a citarla un poco más tarde. Y quiero escuchar una canción de los hermanos Escamilla, que más o menos representa esta etapa de la nueva canción. Entonces, escuchemos la canción, un poco de la canción La música de mi tierra. La letra es de, no sé si ven el nombre, es Nelson Osorio, que era un poeta muy militante, que participó en el movimiento de canción protesta y escribió muchas letras para Ana y Jaime. Y bueno, esto es un bambuco, uno de los ritmos nacionales de Colombia. Entonces, y creo que la letra es muy, muy clara en el tema que quieren comunicar. La música de mi tierra lleva pegada en el cuello una marca extraña y falsa que no le puso mi pueblo. Se la pusieron aquellos que las aldeas visitan, robándose las canciones para estamparle su firma. Se la pusieron aquellos que no quieren que mi pueblo pregone a los cuatro vientos el hambre que está viviendo. La música de mi tierra, la música de mi tierra, en una
la trampa caído y solo puede salvarla el pueblo que la ha parido. Y solo puede salvarla el pueblo que la ha parido. Entonces aquí asocian las injusticias sociales, el hambre del pueblo, ¿cierto? Con las amenazas a la cultura popular, la música de mi tierra. Bueno, entonces seguimos a la canción social, un fenómeno para mí muy interesante. La primera mención de este término que encontré data a los años 74 y 75, cuando la disquera Philips publicó 2 volúmenes de una compilación titulada Canción Social. Pero es muy raro porque surge un poco de la nada este término y no se usa mucho en los próximos años. Sí hubo un grupo llamado los Amerindios de Colombia, que a principios de los 80 empezó a referirse a un tipo de música que llamaban canción social en materiales de publicidad, en sus entrevistas, pero vemos también que ellos estaban asociados, ellos participaron en ese movimiento institucional de la nueva canción colombiana. Entonces, vemos un poco la transición de estos términos, pero realmente no se usa este término canción social durante los 80. Surge de nuevo a principios de los 90, cuando salieron varias compilaciones de lo mejor de la canción social, que es muy raro porque no existió la canción social antes. Entonces, ¿cómo es que puede haber lo mejor de la canción social si es algo completamente nuevo? Pues obviamente se están refiriendo a lo que era la nueva canción, lo que era la canción protesta. Y aquí vemos de nuevo el renombramiento. ¿Se acuerdan de nuestro amigo Luis Gabriel, cantante de protesta, luego participante en la nueva canción? Y ahí hay una historia interesante que involucra a Gabriel García Márquez, pero eso es para otro día. Pues ahora Luis Gabriel es un ídolo de la canción social en Colombia, junto a Pablo Gallinazo, que era un conocido cantante de protesta. Entonces, están cambiando las etiquetas, pero alguna de la música, los músicos, algunos de los músicos no son los mismos. Como vemos, el término canción social, de hecho, ha predominado en las últimas 2 décadas y se han celebrado grandes eventos bajo este rótulo, como el primer encuentro de la canción social en 2009, otros festivales grandes, y bueno, todos esos discos, cuando uno va por las calles de Bogotá, Medellín, puede comprar, no sé qué formato sería ahora, seguramente MP3 de canción social. Bueno, entonces lo que quise hacer es también identificar si habían significados distintos que los músicos y el público daban a estas categorías. Y me enfoco aquí sobre canción protesta y canción social porque son más particulares al caso colombiano. Para muchas personas, la canción protesta y la canción social son la misma vaina, son más o menos equivalentes. Pero sí sí pude percibir que varios músicos aludieron a diferencias sutiles entre estas categorías. La cantante Eliana, que mencioné anteriormente, yo le pregunté a todos, ¿cuándo empezó esto de canción social? Y ella dijo,
yo lo estoy utilizando hace poco porque antes era protesta y a la gente se le paraba el pelo. Entonces, indicando, digamos, esa connotación más agresiva, un poco más fuerte de canción protesta, en contraste con canción social. También muchos músicos estaban de acuerdo en que la canción protesta y los valores asociados con ella habían y han sido fuertemente estigmatizados en Colombia. Entonces voy a citar a Roger Díaz, quien lideró un conjunto de música andina en Medellín que se llama Illari, y él dijo, a la gente cuando se decía que cantaba canción protesta la estigmatizaban, que era marxista, que era leninista, que era izquierdoso, que era guerrillero. Entonces digamos que eso se fue transformando poco a poco en la canción social. Y aquí hay que pues hacer pausa sobre la represión política de finales de los 80, cuando fue muy peligroso ser de izquierda y es algo que continúa hoy en día y vemos en las últimas movilizaciones cómo los protestantes los tildan de vándalos, de castrochavistas, etcétera. Entonces es un fenómeno similar a esta estigmatización. Pero hay otros indicios de que hay una diferencia importante entre los significados políticos asociados con la canción social como género y esos vinculados con la canción protesta. Y yo propongo que ese cambio se debe en gran medida a las perspectivas cambiantes sobre las guerrillas, sobre los grupos guerrilleros a partir de los años 80. En los años 80 y 90, como ya muchos saben, las guerrillas se metieron en el narcotráfico y el secuestro, y esto causó una disminución de la popularidad de estos guerrilleros, estos rebeldes que otrora inspiraron centenas de canciones de protesta, ¿cierto? Esas canciones de que soy guerrillero, voy a coger mi fusil, etcétera. Pero entonces muchos músicos que escribieron estas canciones se han convertido en críticos del proyecto revolucionario actual. Entonces, por ejemplo, Luis Gabriel, que compuso una canción llamada La Revolución Vendrá, él dijo que le parece irresponsable esa canción después de toda la violencia que ha habido en Colombia. Y he escuchado esta perspectiva de muchos músicos que participaron en esos movimientos de los años 70, 80. Para mí es claro que la baja en el uso del término canción protesta está ligado al desencanto con la retórica revolucionaria de los años 60, pero también sugiero que la prevalencia del término canción social tiene que ver con el amplio impulso hacia la paz. Entonces, Mauricio García Durán ha analizado el surgimiento del movimiento por la paz en Colombia, comenzando a mediados de los 80 y creciendo radicalmente en los años 90. Pero es importante notar que estas movilizaciones corresponden a diferentes tipos de violencia. Entonces, si miramos cuáles eran los actores armados vistos como los adversarios en las movilizaciones por la paz, pues en los años 80 eran las Fuerzas Armadas, que es la línea azul, también los grupos paramilitares, y luego, ya cuando va llegando el siglo XXI, son los grupos guerrilleros que son posicionados como los adversarios de la paz. Y aquí hay que enfatizar que esto tiene mucho que ver con cómo los medios y los gobiernos en poder
posicionan el discurso sobre el conflicto de esos medios y la gente con poder. Joshua, Pero sí, disculpa, solo para informarte que te quedan 5 minutos para... bueno, listo. Gracias. Voy concluyendo. Pero los exponentes de la canción social también posicionan este género como una expresión complementaria a la búsqueda de la paz. Entonces, por ejemplo, en 1999 hubo una serie de grandes conciertos en Bogotá, Medellín, Cali, y estos eran precursores a una marcha nacional para la paz. Los conciertos se llamaban Solo le pido a Dios, que es una canción famosa del argentino León Gieco, y de hecho León Gieco estuvo en esos conciertos y ha vuelto para muchos eventos relacionados al movimiento para la paz. Es interesante. Y un periodista que cubría el evento observó que esos conciertos iban a contar con los más importantes exponentes de la que se llamó canción protesta y que hoy se califica como canción social. Una canción, quiero poner una canción de cada etapa, ¿cierto? Entonces, una canción que surgió como emblemática de la canción social es Mi País. Y esta canción fue interpretada en el Encuentro de Música Social en Medellín en 2014. Ahí la escuché yo. Y es un compositor del Huila, Guillermo Calderón. Él me dijo que esta canción, y ahorita vamos a ver la letra, pero él dijo, esta canción aborda el terrorismo de todos los grupos armados, desapariciones a manos del ejército y las guerrillas, el narcoterrorismo. Entonces aquí hay un contraste importante con las canciones de protesta de los años 60 y 70, que justificaban la violencia de las guerrillas comunistas, ¿cierto? Estaban justificando que los campesinos cojan fusiles y se alcen en armas contra el Estado. Pero ahora canciones sociales como Mi País denuncian la violencia cometida por todas las entidades armadas. Entonces, voy a poner solo el refrán de Mi País. Oh, mi país, algo que llevas dentro te hace morir a fuego lento. Cuando vuela en pedazos cada ciudad, cuando el veneno blanco se va esparciendo, cuando en tu nombre reina la impunidad, cuando tus hijos van desapareciendo, cómo duele, oh, mi país. Y la interpretación ahí de una cantante con una voz bellísima, Nigireth Alarcón, también del Huila, pero radicada en Medellín, que creo que en este momento está encabezando el Festival del Bambuco en Colombia. Pero bueno, concluyendo, yo sostengo que en el contexto, y voy a... terminamos con esto. A ver. Yo sostengo que en el contexto del prolongado conflicto colombiano, el cambio terminológico de canción protesta a canción social representa una evolución dramática de los discursos dentro de los cuales ha sido definida la resistencia política y musical. Precisamente simboliza la transformación de ver la incitación a la violencia guerrillera dentro del arte contestatario como una legítima táctica política
en los 60, 70, ¿cierto? A verla ahora como algo imperdonable. Ya no podemos hablar de fusil en nuestras canciones. También refleja los esfuerzos por el gobierno, los grupos paramilitares y los medios de estigmatizar la protesta pacífica y eliminarla a través de la represión. Pero en Colombia la resistencia de los múltiples actores violentos en el país se ha convertido en un tema clave para los cantautores progresistas y también una asociación importante de la canción social. Muchas gracias.